Bueno, iniciamos con la última parte de la culpa. Quiero que vaya conmigo y abra su Biblia también en el capítulo 25 de los Salmos. Salmos 25, quiero que mantenga ahí abierta su Biblia. Vamos a estar leyendo un versículo ahí y que lo tenga ahí preparado. Y su manual en la página 52. Como introducción quiero decirles, en su manual es muy importante que leamos juntos esta porción que vamos a leer ahorita y que ponga atención. Como dijo el Señor, el que lee, entienda. ¿Por qué es tan importante? Yo le traje solamente, esto es algo muy pequeño que le traje, referente a esta porción que vamos a dar inicio. Una definición de estas doctrinas, porque es muy importante que usted la conozca. Vaya a su manual y vamos a leer. Bueno, les damos, como dije anteriormente, la bienvenida a todos los estudiantes y estamos finalizando la última parte de la culpa. Y vamos a leer ahí donde dice la culpa. ¿Está conmigo? Este componente de nuestro hacer, de nuestra vida, este elemento aparentemente dice mamado junto a la leche vital de nuestras madres, que nos hace, ¿qué dice? Angustiarnos, torturarnos, ahí está, despreciarnos. Oiga, le voy a dar dos definiciones bien importantes, líricas. Ponga atención, cuando digo mire, ponga atención. Esta porción que acabamos de leer es tan importante cuando está hablando de cuando nosotros como madres mamantamos. No se da usted ni una idea lo grave que es cuando las personas empiezan a amamantar, dan a luz, empiezan a amamantar y vienen bien dañadas por la culpa. Mire cómo, hablando científicamente aquí, se está dando esta introducción. Dice desde ahí, por ejemplo, si usted pasa por una experiencia fuerte, fatal, cuando está amamantando madres, estamos aquí, o se trauma, oiga lo que le voy a decir, o una de dos, pasa una experiencia, un accidente, qué sé yo, un problema, eso le va a transmitir al bebé cuando está amamantando, sea una angustia, si tuvo un problema, un conflicto familiar muy grave y fuerte, ¿sí? Entonces, le pongo de ejemplo, mis hijos, yo casi nomás a dos les di muy poquito tiempo, porque la primera no quisieron, pero no le iba a rogar, ¿verdad? Fueron y me llevaron la infamila ahí para que le diera, ¿ok? Porque no querían, dije, bueno, pues que le dan pan que yo. Bueno, pero déjeme decirle, pero a mi hijo, al que fue planeado, ese sí le quería dar. Pero en ese tiempo vivíamos en un apartamento con el papá de mis hijos. No le vayan a decir a nadie. Y resulta que yo estaba dándole de comer allí en mi recámara, ahí solita, allí. Estaba así, y usted siente, uno de mujer, y más cuando están niños tenemos eso, para los que saben, no saben. Sentimos y apercibimos cuando alguien nos está viendo, no importa de frente o de espaldas. Sentimoslo luego. Entonces, esto es bien importante que usted lo sepa de dónde viene y por qué. Yo me traumé, yo sentí que alguien me estaba viendo. Y sí, me estaban viendo, observando por la ventana y yo estaba dándole a mi hijo y me traumé, ya no le di. Al único que sí quiso, no le di más que como 3 meses. Me traumé. Va a decir, qué mala mamá. No, bueno, le estoy diciendo, hay experiencia. Me traumé. Cada que le iba a dar de comer sentía que me estaban viendo.
O sea, fue un trauma. Pero ¿qué tal si no es un trauma de esa índole? ¿Qué tal si es un trauma, me entienden? Por un susto. Yo tuve una hermana que fueron la más grande, 11 hijos. Creo que 10 o 11 hijos. Y solamente le vivieron 3. Solamente le vivieron 3. ¿Y sabe por qué fue? Porque ella amamantaba a sus hijos y sin darse cuenta, los niños se le morían. ¿Qué fue lo que le pasó? Un susto. Venían de arriba unos niños, mi hermano y otros niños, y no sé qué, andaban jugando con pólvora y se quemaron. Y uno de los niños se le quemó el rostro y ella salió corriendo, embarazada, le faltaban solamente como unos 2 meses para dar a luz. Y yo me recuerdo que salió corriendo y mamá le dijo, métete para allá que está viendo. Pero ella alcanzó a ver al muchachito y se desmayó. Entonces, ella teniendo niños, a los 2-3 meses le morían. 3 le morían, y se quita. Hasta que se examinó y le dijeron, tu leche está envenenada. Le dijeron, pasaste un susto. Dice usted, ¿se da una idea? Le dijeron, se le examinaron, esto fue científicamente, se lo dijeron. Entonces, esto es muy importante, por eso le estoy diciendo esto, una angustia, ¿me entiende? Entonces, ella se sentía culpable. Me acuerdo cuando decía, pues mis hijos, lo lloraba, tenía colección de todas las fotos cuando enterraba a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué viene eso? Cuando no conocía del Señor, yo no sé si después lo superó, pero eso viene porque había culpa. Se sentía culpable, ella no sabía de que su leche estaba envenenada. Entonces, vea hasta cómo llega, ¿me entiende? El miedo, las emociones a traer culpa a todo el ser humano. Tanto a los hombres puede ser no de la misma forma que la mujer, que usted y yo, pero puede ser en otra. Eso es muy importante que nos demos cuenta. Ahora, vaya conmigo ahí a la Biblia, al 25, vea conmigo, lo que quiero comprobarle con esto. Capítulo 25, y vaya conmigo al versículo 7. ¿Qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Mire, este salmo es uno de los salmos de David, donde él está implorando la dirección de Dios. Oiga, y recuerde que ahí todavía no había cometido su error y su falta, ¿ok? Sin embargo, él está implorando la dirección de Dios. ¿Y qué está haciendo también? Está pidiendo perdón y protección. Oiga esto. Y está suplicando de un hombre que en momentos de aflicción reconoce que tiene culpa. ¿De qué? ¿Quién sabe? De algo, pero él reconoce su corazón, su condición, y no estamos hablando del caso que cometió, no. ¿Okay? Esto tiene que tenerlo muy en cuenta, es muy importante que este salmo, entonces, y este salmo es un salmo alfabético muy importante, que es de súplica, de oración, ¿me entiende? De recibir la luz divina en la instrucción del camino. ¿Por qué él está hablando de esta manera? Porque no solo está pidiendo la ayuda de Dios, porque siente culpa de algo. Mire, leamos, ¿está ahí conmigo? El 7. Mire cómo está expresándose él. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se lee así. 25 Salmos, versículo 7. De los pecados ¿de qué? De mi juventud. Oiga esto. Quiere decir, está hablando del pasado, ¿cierto o no? Y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Pero me llama la atención estas 2 palabras claves. Está pidiendo por los pecados de juventud pasados. Él estaba reconociendo que él también había cometido errores.
rebeldía, puede ser, tal vez llegó a ser con sus padres, entre sus hermanos, las riñas entre sus hermanos. Recuerde que algo bien importante de David, ¿me entiende? Algo bien importante de David que tenemos que entender, que yo les decía también en esta vez, que si se ponen atención, que tanto que tenemos que aprender de ese varón a través de sus errores, que él era también un hombre herido y lastimado por sus propios hermanos y sus padres que hacían diferencia. Y muchos no lo saben. La historia habla y dice de verdad, él siempre allá con el rebaño, y el punto no es eso, es que siempre, por eso ni ellos creían, ¿me entiende? O sea, cómo Dios fue a escoger este hombre que se sentía también abajo de sus hermanos. Los padres siempre miraban al más grande, siempre miraban al que estaba bien parecido, de pelo largo, como dicen en inglés, muy handsome. No sé si lo dije bien para los que son americanos aquí. Entonces, ¿verdad? Es bien importante que nos demos cuenta que el mismo David está reconociendo y aclaramos, él no había cometido todavía su error en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Él reconocía, tal vez fue rebelde con su papá, quién sabe, solo Dios ya lo sabe, ¿no? O sea, no podemos meternos más ahí, pero sentía que culpa y le decía: Señor, perdóname por los pecados de atrás, perdóname por los pecados, sí, cometidos. Entonces, es bien importante, de mi juventud, y pues más que dicen que era rubio, pero que sí tiene, que no era grandote, no era muy alto, así que bueno. Entonces, me está entendiendo por qué es tan importante. Ahora miren, queremos que vayamos esto, nosotros todos como líderes, como pastores, como creyentes también, o el llamado que usted tenga, o los que están comenzando, Dios les bendiga, y están estudiando estas clases, déjeme decirle, todos tenemos problemas de culpa. Usted no puede salir de esta materia sin darse cuenta que todos, nadie está extenso a no sentir culpa de algo o de alguien que agredimos, o es más, o que nos agredieron y nos hacen responsables, y eso incrementa más y hace crecer más la culpa y más dependiendo del temperamento. Eso es muy importante que lo entendemos y por eso estamos usando a David. Pero mire, ahora vamos a ir a un poquito de la historia. Por eso es que nosotros en realidad, ¿se acuerda lo que le dice, ahorita me está trayendo el Señor Pablo a Timoteo, cuando él dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y los hombres, Jesucristo hombre, entre Jesucristo hombre. En otras palabras, tenemos que entender que Él es el único puente. Él es el único puente para llegar al Padre, y lo dice allá también en 14 San Juan. No nos vamos a meter ahí para seguir con esto muy importante. Entonces hay que entender que nosotros sí necesitamos también, para liberarnos de nuestra culpa, otro punto bien importante. Vayamos a Santiago 5. Tenemos que entender, antes de leer la historia que tenemos aquí, donde vamos a entrar, tenemos que entender que sí necesitamos de otros. Santiago 5. ¿Lo tiene ahí conmigo? Mire qué importante. Vamos a leer solo un versículo ahí. Santiago, permítame, déjenme ver 15 y 16. Dice, capítulo 5 de Santiago, versículo 15 dice: y la oración, ¿qué dice ahí? De fe salvará ¿a quién? Al enfermo. Oiga esto. Y el Señor, ¿qué dice? Lo levantará. Ahí viene el punto importante, claro. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice?
les serán perdonados. Pero hagamos un paréntesis aquí o parafraseemos esta porción del versículo 15. Note que la oración puede funcionar solamente, escuche, por más que grite y eleve su voz, va a haber veces que aunque alce la voz no le funciona. ¿Dónde está el problema? ¿Dios no escucha o qué está pasando? Lo que está pasando que usted fue a orar y tal vez le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, perdóname, siento culpa porque agredí a X persona, X en la familia de Dios, en la familia, etcétera, en el hogar, en la pareja. Entonces, si usted, ¿me entiende?, va y le dice: ok, Señor, y usted está orando, pero no pasa nada. Oiga esto, se está robando. La segunda característica, el segundo punto, de que también sus pecados le sean perdonados, no nomás a usted, sino a la otra persona. ¿Por qué? Porque aquí está en la llave, en el 15, en el 6, lo que debemos de hacer. Vaya conmigo allá, dice 6. ¿Está conmigo? Miren lo que dice, la clave está ahí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué está hablando? Mire, si usted se fija gramaticalmente ahí, usted va a entender que no está hablando solamente espiritualmente de que va a perdonarle sus pecados si usted ora, ¿sí? Entonces, sino le está hablando también de enfermedad, no solamente tampoco enfermedad física, sino emocional también. ¿Cómo, pastor? Sí, mire, si usted se da cuenta ahí, le está diciendo: ya hizo la oración, bien, qué bueno, pero no pasó nada. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que ir con la persona que sabe que está lastimada, que usted agredió, pedirle perdón, ponerse a cuentas. Me siento culpable, de verdad. A los orgullosos o orgullosas, coléricas y coléricos no les gusta pedir perdón porque siempre tienen la razón y nunca se equivocan. Pero tienen que aprender que si usted no suelta el perdón, ya sabe, lo hemos venido diciendo a través de todas esas enseñanzas de la ira, el enojo y todo lo que materias que hemos estado estudiando, usted se está atando y está atando a la persona. Entonces, usted ahí dice: confesar que nuestras ofensas. ¿Con quién? Unos con otros, para que haya, ¿qué? Sanidad. Ahora, de ahí viene de la escritura que usan mucho la iglesia tradicional, para que vayamos a hacerlo con un hombre, con un ser humano. ¿Cómo un ser humano nos va a perdonar pecados a nosotros? Imposible. Imposible, porque solo Jesús dio la vida, el Cordero Pascual, sin defecto y perfecto, dio la vida para tomar nuestro lugar. Entonces, solo Él perdona pecados. Nosotros los humanos predicamos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para llevar a la presencia de Dios, a la salvación, somos un canal, solamente el instrumento de bendición. Entonces, es bien importante que veamos esto. Entonces, cuando la persona, ahí es donde viene la respuesta. La oración llega eficaz cuando ya usted se puso a cuentas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Usted ya no va a sentir culpa, usted no va a sentir, usted mismo o misma va a sentir la diferencia, porque se va a sentir libre, ya no va a sentir culpa. Ahora, por último, punto número 3, hay personas que no van a querer soltarle el perdón y van a querer estar para que usted se siga sintiendo culpable. Esto ya está en usted, que usted deje que otros definan sí, su vida, sus emociones. No puede seguir dejando que otras personas definan y la hagan sentir más culpable. No, ya no. O sea, no estamos viviendo ya en ese tiempo. Tenemos basto de palabra, de enseñanza para aplicar a nuestra propia vida. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar mucho? Porque miren lo que estos hombres creían de la culpa. Vamos a ver un poquito de los padres y también de estas doctrinas. Vaya conmigo, ahora sí vamos a su manual.
ahí donde dice, si nos fuésemos a la definición netamente, enciclopedia de la culpa o pecado, tendríamos que caminar oiga esto, los vericuentos de la religión, o sea, lo que las religiones dicen, en otras palabras, y en ellos encontrar, que dice ahí, que no es otra cosa más que la transgresión de una ley o práctica sagrada sancionada. ¿Por qué? En otra más, vea esto, por la divinidad. Esta transgresión, recuerde conmigo, cada que mire, ya van 2 veces que leemos la palabra transgresión. Esta transgresión es considerada según, oiga esto, o violación, ¿me entiende?, de la creencia, de la enseñanza. El judaísmo, según el judaísmo, el cristianismo y el islam. Podemos decir que la mayoría de las religiones existen una determinada idea de lo bueno y de lo malo. De aquí que tal vez la manifestación más temprana de estas nociones fue el fuerte oprobio relacionado con la tercera vez, transgresión de un tabú. ¿Qué es un tabú? Mire, cada religión, no importa su nombre ahí. Me acuerdo cuando nos predicaban el primer pastor, hay más de 600, 700 religiones. No, ahora hay más, miles yo creo. Bueno, entonces vean, tienen su tabú, tienen su forma de, en este caso que estamos hablando de la culpa, de pensar o creer referente al bien y el mal respecto a la culpa. Pero mire aquí, pero únicamente las tradiciones, ahí está, ¿qué son? Tradiciones judio-cristianas, dice, note esto, gnosticismo. ¿Se acuerdan que Pablo también allá a los colosenses, él reprendió y exhortó y todo eso? Después entramos un poquito más allá. El maniqueísmo, fusiones del pensamiento cristiano con influencias, dice, humano de ámbito de, ¿y qué? Divino, del ámbito divino. Y su encerramiento, ¿en qué? En lo demoníaco. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo conmigo? Sí. Entonces, en lo demoníaco, mundo material. En el hinduismo, el budismo y el jainismo, el concepto más cercano al pecado, ellos era lo que creían. Escuche esto muy importante. Es el de un, ¿qué dice ahí? Desmerecimiento, la acumulación a través de los malos comportamientos, claro, del ser humano, de las malas consecuencias que deben ¿qué? Purgarse mediante un proceso de ¿qué? De transgresión, transmigración. Ahora mire, yo escogí varios, no los agarré todos porque luego no avanzamos, pero mire, allí en su transparencia que está ahí, ¿está conmigo? Ahora vayamos a la transparencia. Vea esto, las notas importantes para los que no están muy bien informados o quieren aprender. ¿Por qué ¿por qué es tan importante conocer estas enseñanzas que son erróneas, aparte de los conceptos que acabamos de leer, que son judio-cristianos, protestantes, islámicos, y que todos estos hablan a diferente respecto a la culpa? Ahora, tienen su diferente opinión. Esto es lo que vamos a ver aquí, respecto a la religión. Primero, el gnosticismo, doctrina del maniqueísmo que se originó en el siglo III en Mesopotamia y se extendió hasta Persia. Cuando escuchamos de Mesopotamia, ¿en quién pensamos? Ya se les olvidó, en Abraham. Recuerde que Mesopotamia es de allá, Ur de los Caldeos, donde el Señor llamó ¿a quién?
Abraham al padre de la fe. Ahora, donde más estaba empedernido de la idolatría, el paganismo, todo eso, ¿verdad? Pues era Mesopotamia. Ahora, se extendió hasta Persia, pero aquí hay algo muy importante. Es un conjunto, esta doctrina es un conjunto, escucha esto, muy importante que usted lo sepa, de ideas religiosas, místicas y fisiológicas de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y más adelante vamos a ver algunos padres de la iglesia cristiana y judaicas orientales, y que se dividió en varias sectas. Yo en una ocasión les di un estudio a la iglesia antes, cuando yo estaba llena, y en aquel tiempo pues no teníamos la tecnología, así que me puse una pizarra aquí grande y les dibujé una raíz con un árbol, y luego les empecé a dibujar, bueno, y ya poniendo el nombre. La raíz, ¿quién sostiene el tronco? ¿Quién sostiene el tronco? La raíz. Y a la raíz, ¿quién la hace germinar? Dios el creador, vea. Entonces, imagínense, ubíquese conmigo, visualice. Entonces, imagínense, está el árbol, están las raíces, y más, se ha visto esos árboles que tienen años y años, y el tronco. Pero así fue como salieron las doctrinas después. Empezaron a salir, ¿qué? Las ramas, exacto. Empezaron a salir las ramas. ¿Qué pasa? Las primeras ramas que salieron, lo vemos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? El Israel, la nación judía original. Después fueron cortadas esas ramas. Esto lo estoy parafraseando y haciéndole un ejemplo para poder aplicar lo que le quiero decir de las otras doctrinas que salieron. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nos injertan a nosotros, a los gentiles, y ahora venimos a hacerlos, como se los he venido diciendo, los israelitas espirituales. ¿Entendemos? Por eso cuando usted se mete a estudiar escatología, es algo increíble cuando cuando toque las otras clases que está cristología y también escatología, usted va a ver cómo cuando habla la palabra de Dios, no me voy a meter ahí, pero no lo voy a decir algo en breve para no dejarlo volando así, habla la palabra de Dios del tiempo de los gentiles, oiga, tiempo, y de los tiempos, ¿sí? Entonces, no está a meterme a hablar de escatología, pero quiero que entienda esto. Ahí entramos nosotros, ¿por qué? Porque cuando entre el último gentil, se cierra el reloj judío, el reloj gentil, y empieza, me equivoqué, el reloj gentil nuestro, y empieza el reloj judío otra vez. ¿Me está entendiendo? Ahora, le estoy poniendo el ejemplo de esto tan importante. Ahora, vamos a aplicar lo que estamos hablando aquí, es muy importante. Así empezó, nació la iglesia, Hechos 2, ya lo sabemos. Entonces, ¿quién fue la cabeza? Jesucristo, Efesios 2:20, edificado sobre los apóstoles siendo principal piedra, sobre los apóstoles siendo principal piedra, Jesucristo mismo, ¿se acuerdan? Efesios 2:20. Entonces, ahí está, Jesucristo, la cabeza. Pero de ahí, recuerde que salieron ramas y más ramas. Y eso lo vamos a estar más adelante viendo con los primeros padres. Y ustedes, aunque no queramos, tenemos que, es muy importante, para que usted se dé cuenta cómo sacaron su propia doctrina de lo que ellos creían o su propia ideología de la culpa. ¿Estamos? Entonces, Pablo tuvo que exhortarlos, él se sentaba, y más con los místicos que adoraban, porque si usted lee todo el libro se lo recomiendo, todo el libro de Colosenses, usted se va a encontrar que ellos, él lo reprendió porque también adoraban ¿a quién? A los ángeles, ¿sí? Entonces, una cosa es que los ángeles estén al servicio nuestro, pero no que vayamos a adorarlos, ¿me está entendiendo? Entonces, ya vendríamos allá a convertir, ¿verdad?, este politeísmo. Vea usted, entonces, el maniqueísmo es una doctrina, religión, perdón, ¿dónde me quedé? Sí, ahí voy. Maniqueísmo es doctrina, religión sincrética, fundada por el persa Manes en el siglo III. Oiga esto, que admitía dos principios.
Creadores en constante conflicto. ¿De qué? Eran dos, el bien y el mal. Bueno, ¿tiene sinónimo con nosotros? Sí, claro que sí. O sea, vea que tiene que ver, claro que sí. O no me diga que usted no sabe qué es el bien y el mal. Lo que pasa es que nosotros a veces con tanta palabra nos hacemos que no sabemos que está mal y allá vamos, ¿verdad? No, es la realidad y tenemos que estar conscientes. Entonces, mire, me llama la atención este grupo, los zoroástricas. Dice, los zoroástricas, ellos por sí siempre se enfocaban, ¿me entienden? Místicos, ellos lo que tenían, se enfocaban mucho también, usted sabe, las estrellas, el cosmos, en todo eso. Así que de allá extraían su ideología también entre el ser humano, lo conectaban, ¿me entiende? Para la culpa. Mire lo que ellos hacían, ¿ok? Esta es una religión, como le dije, una mezcla, oiga esto, de elementos zoroastrismo, aquí dice zoroastrismo, perdón, lo dije mal, el budismo, el cristianismo. Fue fundada también por Manes, y oiga quién era, un aristócrata persa que vivió entre el año 216 en el 275. Aunque tienen algunas ideas diferentes que lo anterior que miramos, pero en algunas sí congenian entre ellos. De común, lo que tienen en común no es que creencias de los principios creadores del bien y el mal. Ahora, ¿no ve que como ahí entra el budismo, dice, o la luz o las tinieblas? Mira, aquí le voy a tocar algo de guerra espiritual, que bueno que oramos, porque mire, así rapidito, se lo voy a decir. Mucha gente, y es triste, pero hasta cristianos todos andan creyendo en los horóscopos o andar que les anden diciendo, ¿tú qué crees que sientes que sea de Dios? Cállese la boca, no anda indagando, ¿qué sientes que sea de Dios? Oye, para mí esto, ¿tú sientes que sea de Dios esto de mí? Ay, no anda indagando, y más otro crudo y sancochado como usted, oiga, con todo respeto, y andan indagando, ¿qué siente? Mire, déjeme decir, los budistas, y usted sabe, todos los orientales, practican la nueva era. Ellos tienen su falsa doctrina, no crea que nomás que crea que es en el viejito ahí, hermano panzón, no, hermano, tienen también a su profeta, también, escuche, y esto que le voy a decir es bien importante que usted, ¿por qué cree que ellos hacen yoga, espiritismo, todo eso, y se ponen es más, en las estadísticas recientes se dice que hasta ellos han podido sanar cáncer, eso también tiene conexión con la metafísica, sanar cáncer, enfermedades malignas, extraer tumores, etcétera, etcétera. Usted dice, ¡ay, la sangre de Cristo! ¿Qué está diciendo los profesores? Sí, ahora le voy a decir. Y usted me dice, oye, ¿cómo hacen eso? Pues igual que como lo hacían las húngaras y las personas que van a consultar, dicen, ¿cómo le hizo que me dijo casi la mayoría de mi vida? Yo le voy a decir cómo lo hizo. Ellos hacen una oración entera, que lo tienen ahí sentadito, con la bola de cristal, con la taza de té o de café, etcétera. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Así, ¿me entienden? Mientras que usted está ahí, le dan su cafecito, su tecito y todo, usted le cuenta, le duerme en el espíritu a usted. Y ellos, oiga esto, se meten en su cuerpo, hacen una oración con sus prácticas y se meten en su cuerpo, y es por eso que saben cómo está usted físicamente y también cosas que le han pasado de toda su vida, porque están de su espíritu, lo durmieron. Y usted dice, ¿pero cómo? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ahí es cuando la persona está orando en guerra, por eso es que usted tiene cuando ora en guerra, se cubre con la sangre de Cristo y hasta ahí llega, no.
cuando habla en Efesios, acuérdese de la guerra, de la armadura, cuando habla de potestades en los aires, en los lugares celestes, está hablando en el cosmos. Acuérdese que es primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El segundo cielo es donde se mueven los demonios. Sin embargo, cuando están unas personas así, por eso se llama, cuando hace una oración usted tiene que orar astralmente, despejar los aires, número 1. Segundo, dimensionalmente, en el cosmos. Y tercero, oiga esto, es cuando ya ellos operan, que se meten a la persona a actuar. Y es como ellos se dan cuenta, pero no es cierto. Recuerde desde el inicio, con Eva el problema fue, ¿me entiende? El diablo le dijo pura mentira. A ver, pastores. No, le habló mentira y verdad. Él le habló mentira y verdad. Porque era cierto que iban a saber el bien y el mal. Lo que no era cierto es que Dios no le había dicho que no podía comer de ningún árbol. Eso se lo inventó Satanás para hacer caer a Eva. Entonces, de esto tan importante. Entonces, imagínense la jerarquía demoníaca. Por ejemplo, los pastores. Si empezamos a orar en la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, un ejemplo así breve. Señor, en el nombre de Jesús despejo los aires de todo principado. Usted visualice los principados que operan en la ciudad, así, principados, gobernadores de las tinieblas, y luego ahí entra, hueste de maldad en los aires. En ese momento, Padre, con la autoridad que tú me has dado en el cielo y la tierra, ato todo demonio, toda jerarquía demoníaca en los aires, en los lugares celestes. Y oiga esto, primero, astralmente, dimensional y tridimensional. ¿Por qué tridimensional? Porque ya cuando están ahí, es cuando ya se metieron a la iglesia y en una persona llegan a maldecir hasta las ofrendas, llegan a maldecir a la iglesia, llegan a maldecir o a querer hacer averías al pastor. ¿Me está entendiendo? Pero recuerde lo que siempre he dicho yo, y lo estaba leyendo en la madrugada ayer en Levíticos, cuando dice, me encanta cuando ¿cómo se llama? Balaam maldice al pueblo, pero lo que me gusta es que se agarra profetizando, y en la última profecía me encanta que le dice, no hay ningún agorero ni adivino para Israel, y esa promesa es para ti y para mí. Nadie tiene, ningún brujo y hechicero tiene autoridad sobre nosotros. Por eso digo, cuando uno se empapa de la palabra, no podía dormir, a las 2, 3 de la mañana estaba ahí en el manjar, gozando. Y bien importante que entendamos eso. Estas personas, hay algunos incluso de los que estuvimos estudiando, filósofos también, que estudiaron y empezaron también bien con una fe y eso, ya después hicieron sus cosas, cuando se mete a fondo a ver su historia, ya mira también igual que los que cometieron errores, los grandes hombres de Dios en la historia bíblica, usted se da cuenta que ellos también. Entonces esto es bien importante que usted y yo lo entendemos. Entonces estas personas que practican todo eso, nosotros tenemos que, oiga esto, con la misma palabra, refutar todo eso. Entonces, lo que acabamos de leer tiene su propia idea de la culpa. Entonces, usted se va a ir, ¿a dónde? A lo que dicen, ¿tiene sentido varias cosas? Sí, pero no vamos a tomar todo, ¿sí? Como decía Pablo, escudriñándolo todo, retener lo bueno, lo que no. Entonces, vamos a tomar y aplicar lo positivo para nuestra vida. Ahora vea, el hinduismo dice, el 4 dice que esta es una religión filosófica que practica, bueno, en realidad siempre desde la raíz por allá, filosófica que se practica en el sur de África, especialmente, dice, en el subcontinente, indio. Su popularidad es por sus dogmas. Características del hinduismo, esta es la que no tiene, oiga, ¿qué dice ahí? ¿Está conmigo la transparencia? No tiene un fundador, sino que es la síntesis, características de varias tradiciones que tomaron de aquí, tomaron de allá, y de tomar tanta información y tradición de aquí, entonces dijeron, ahora decidimos creer
en esto. ¿Me explico? Entonces, en eso ellos tenían entonces, denle la vuelta ahí a su página, por favor, y al siguiente, hermana Leti. Y aquí vemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Vamos a leer esta parte tan importante, donde dice aquí arriba en el 53, ¿está conmigo? Dice, podemos definir que en la iglesia cristiana, hasta la controversia entre, dice, oiga, el monje británico Pelagio, oiga esto, y San Agustín de Hipona, estamos hablando de uno de los padres de la iglesia, mire, el gran padre y doctor de la iglesia, la doctrina del pecado, la concreción de la culpa, no fue desarrollada por completo. Los primitivos padres griegos, escuche eso, de la iglesia, ¿cómo fue escrito el Nuevo Testamento? Bueno, para que se ubique en griego. Consideraban, no, que escuche, yo le estoy preguntando cómo, aquí estamos hablando de los griegos, consideraban el pecado como una oposición que a la voluntad de Dios. Y oiga esto, y aún así no afirmaba que la culpa del pecado del primer hombre, Adán, o la corrupción de la naturaleza alcanza ¿a quién? A toda la humanidad. Pero recuerde que la Biblia dice en Santiago 4:17, ay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora, cuando hablamos de los padres de la iglesia, dice usted, pero era Agustín de Hipona, ¿verdad? Y bueno, dice usted, y usted puede decir, pues son hombres que, usted sabe quién hayan sido, déjame decirle. Usted bien sabe que solo fueron escritas 4 Biblias. ¿Y sabe qué es punto de notar? Que el cristianismo siempre ha sido más flojo que nada. Para prepararse, para practicar la fe, lo que creemos. Perdóneme que se lo diga con profesor, pero tengo que decir. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se escribió? Fíjense, primero la Biblia hebrea y de la hebrea sacaron la griega y de la griega vino la católica y la última, la cuarta, la protestante, la nuestra, la versión 60 que nosotros tenemos. ¿Me está entendiendo? Entonces, de estos personajes es que están hablando aquí. Entonces, estos personajes cuando hablaron se expresaron de la culpa de una manera. Por eso no podemos excusarnos que no sabemos, como lo dijo Santiago, el medio hermano de Jesús. Hay mucha, en realidad a veces crítica, desacuerdo, discrepancias, porque hay personas que si no es el medio hermano de Jesús, que sí es, otros dicen que sí, otros sí, otros eruditos que no, qué sé yo, bueno, peleen y hagan lo que quieran. Yo sí creo que es el medio hermano de Jesús. Y Judas también, el que escribía la epístola de Judas. Bueno, pero aquí esto tan importante que tenemos que entender es que en este devenir de las raíces, vaya conmigo ahí, del cristianismo, seguimos ahí, conseguimos al primitivo escritor eclesiástico cristiano Tertuliano, es otro hombre reconocido, escuche, muy importante de la historia, dice, quien sostenía en su doctrina del traducianismo que la realidad del pecado había sido transmitida desde Adán, pero se reservó ¿a quién? Agustín la formulación, dice, de la doctrina del pecado original. Vea, todos esos personajes que estamos hablando son de los padres de la iglesia, ¿ok? Nomás que aquí el escritor del material en la universidad le quitó, bueno, acá se le pusieron a Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, ¿me entiende? Pero en realidad, ¿me entiende? A todos estos personajes le ponían San, ¿me entiende? Ahora, lo que está diciendo de Adán, usted sabe
que sí es cierto y verídico. De ahí, ¿de quién salió el pecado adámico? De Adán. De Adán. Ahora, el error y el problema es que muchos se autojustifican. Que porque Adán pecó, dicen, por eso estamos todos como estamos. Pero no sale de ahí, ¿me entiendes? No podemos autojustificarnos. Porque se los dije la otra vez, todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor. Ya viene siendo cuando va entrando a la pubertad. Entonces ahí es. Ahora sigamos, hermanos, con esta parte. Entonces dice bien importante, nos quedamos en la doctrina del pecado original. Dice, y él mantiene una contra Pelagio, que el pecado de Adán corrompía toda la naturaleza humana. Que su culpa y su sanción pasaría a todos sus descendientes. Que todos los seres humanos han nacido en estado de pecado y que debido al pecado original de Adán son incapaces de satisfacer a Dios y están por su propia condición dispuestos a seguir el mal. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Qué piensa usted de esto que acabamos de leer? ¿Cómo se explica entonces que si el hombre, ¿me entiende?, nació, recuerde, fue concebido en pecado? ¿Se recuerdan que le miramos eso? Pero no nació, le acabo de decir, la cita de Lucas, porque lo dice la palabra de Dios. Pero vaya y lo lea ya también Levíticos, ahí está. Porque ahora que el Señor pidió los primogénitos y todo eso, entonces cuando, acuérdense que pidió que si era varón lo presentaran al Señor, lo presentaran al Señor. Y dice ahí bien claro, le desvila todo el capítulo, que le abriera la matriz y el santificado. Sus primogénitos, dice, serán santificados. ¿Por qué le explico esto que usted y yo tenemos que saber tan importante? Porque estos hombres de los que estamos hablando están enfocando, haciendo conciencia de la culpa. Oiga esto, no individual de cada quien, la culpa del pecado. Palabra pecado. De la culpa del pecado. ¿Y por qué es tan importante? ¿Se recuerda lo que dice? Queremos una cita bíblica rapidito aquí que se le viene. Ezequiel 18. Usted lee todo el capítulo, todo lo que quise decirle. Acabamos de leer que dice que los hijos, que el pecado se va a transmitir a todos los hijos, ¿correcto? Pero acá, si usted lee el capítulo 18, todo el capítulo 18 de Ezequiel, dice claramente que el alma que pecare se morirá. Pero dice el Señor, ya no habrá, inicia el capítulo diciendo, ya no habrá ese refrán que los hijos, exacto, comerán, sí, las uvas agrias y la delantera se le echará a perder, los padres, y se le echará a perder a los hijos. En otras palabras, no van a llevar los hijos los pecados de los padres. Y ahí es donde enfoca y dice, porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces se da cuenta. Es más, si alguien viene y le refriega, perdón la expresión, los centroamericanos refregaron, ¿verdad? Bueno, entonces, y le dice, y entonces, y está haciéndolos culpables, ¿por qué se va a sentir culpable si Cristo ya ni se acuerda de lo que usted le hicimos? Y somos perdonados a través de su sacrificio, ¿sí me entienden? Entonces es bien importante, miren, la última parte aquí, dice, ahí nos quedamos, vean, la última parte dice, Pelagio hizo hincapié en la voluntad libre, el esfuerzo moral, oiga esto, individual, o sea, de cada persona, y negó el pecado original. La Iglesia Ortodoxa, dice, ha continuado afirmando que la voluntad humana es tan libre como lo era, ¿quién? De Adán antes de la caída. En el siglo XVIII, el filósofo escolástico escocés John Duns Scott admitió que la humanidad había perdido debido a la caída de Adán.
y su justicia original en latín, dice, sabiduría original, ahí está. Dice, pero subrayó el carácter libre de la voluntad. En otras palabras, la culpa. Ejemplo, entonces, bien importante, es una, yo le puse aquí 2 puntos importantes, viene siendo la culpa es una enfermedad interior, 2, y una enfermedad física. ¿Por qué? ¿Se recuerdan lo que habló Jesús en el Evangelio según San Mateo? Creo que el capítulo 7 en adelante, si no me equivoco, cuando habla que de la abundancia del corazón habla la boca, y que no es lo que nos hace daño, lo que entra, sino lo que sale. Entonces eso es lo que nos agrede o agredimos, lo que nos hace daño, el mal, lo que sale de nosotros. ¿Y qué es lo que va a salir de nosotros? Lo que nosotros le depositamos. ¿Cómo? Con nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, ¿sí? Con todos nuestros sentidos, ¿sí? Entonces es lo que venimos a tener. Ahora mire esta transparencia tan importante. La culpa. Ve ahí, ¿qué está haciendo ese? Yo buscando unos referente a lo que estaba ahí. Y encontré unos cuantitos ahí, los puse ahí pequeñitos, se los alcanza a ver. La siguiente se congeló. ¿Sí? Hermano, creo que me dijeron que por ahí que estés, pero sí, en la tecnología, me chequeé en la computadora, me dijo una hermanita por ahí, pues hágame el favor. Por ahí alguien me dijo, porque a veces batallo, ok, ya por favor hágame el favor ahí, si me hace ese grande favor, a ver si está congelado, ¿qué pasó? Porque esta materia es muy importante porque se las voy a mandar van a venir en los exámenes, ok. Bueno, entonces, aquí lo que estamos viendo, bien importante, que sí tiene sentido lo que Jesús, sí se congeló, que sí tiene sentido lo que dijo Jesús. Ya, que sí tiene sentido entonces lo que dijo Jesús. Entonces, ya lo que es la culpa del pecado, ahí en su manual, bajo el protestantismo, gracias por ayudar ahí. Déjenme ver esta cita bíblica que está aquí. ¿O si la apagamos? Sí. Pues sí. Ya. Perfecto, bien. Gracias. No era esa. Nomás dele para adelante, no era esa. Dele, yo le digo dónde, que le diga a la hermana allí, dele, yo le digo dónde. Siguiente, no, estamos muy arriba, bájale, así, dele, digo. ¿Para arriba o para abajo? No, claro que tiene que ser para abajo. Ajá. No, ya se fue cargando. No. Otra para ahí. No, eso, ahí. ¿Se ve bien? Gracias, hermano delegado, gracias. Ok. Vaya, déjenme ver, quería corregir esto, 7. Ok, entonces, vamos a ver, ya está aquí con la transparencia, ¿verdad? Bueno, la cita ya la leímos, ¿ok? Así que no vamos a leer la cita porque esa ya la leímos. Entonces, culpar con los sentimientos, la culpa positiva, oiga, esto es muy importante, es buena cuando nos sirve para analizar nuestro comportamiento y no justificarnos, como este caso que vemos, ya lo leímos, reconoció lo que David hizo. Siguiente, si nos quedamos atrapados en juzgarnos como personas, nos vamos a quedar atrapados en la culpa. Ahora, ¿por qué es importante notar esto? Porque la culpa la mantenemos con autor de reproches, autoacusaciones, cuando nos sentimos culpables. Pero lo importante es, yo puse aquí, usted se fija, 6 notas importantes. Primera,
reconocer mi conducta, sin ir muy lejos, por eso es que puse esa gráfica, esa foto que mira ahí. ¿Qué está viendo usted? ¿Qué está viendo ahí en esa gráfica, en esa foto que usted tiene ahí en la transparencia? Una persona apuntándose a sí mismo. Apuntándose a sí mismo. Yo no hice nada. Sí, todos fuiste tú. No, yo no hice nada. Es lo que menos debemos hacer, de autojustificarnos. ¿Sí me entienden? Entonces, aún nosotros como pastores, esto es muy importante. Mire, yo le voy a decir algo. Es muy importante que usted, como pastor, se dé cuenta algo. Yo tuve que tener una reunión este domingo con un grupo ahí de unas personas, que habían ahí varias cosas ahí entre ellos, ¿verdad? Y entre las personas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que todas eran inocentes. Nadie hizo nada. Todas inocentes y nadie hizo nada. Dije, Padre, yo quisiera ser así. Yo cometí tantos errores, papito lindo, le dije yo. Le dije, no. Entonces quiere decir, ahí el culpable salió el líder de las personas. Eso es cuando no aceptamos nuestra culpa de lo que hacemos con otras personas. Oiga esto. Y esto va un consejo que les doy a todos los sanguíneos o sanguíneas, como su profesora. Por favor, aprendan que sea un día por semana ayunar por usted mismo, usted misma, para que controle sus emociones en el área de no jugar a las adivinanzas y siempre estar pensando mal de los demás. Usted no sabe cómo Satanás se ensaña usando personas así. Y usted dice, pero ¿usted cómo sabe? Porque yo era así. Yo era así. Fui llorando en este altar, en ayuno 3 días, en ayuno oración, diciéndole, Padre, me arreglas, me ayudas. Yo estoy poniendo mi parte. Le dije, y si no lo haces, me voy a bajar de ese púlpito. Mi Padre sabe que yo se lo dije. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le dije. Si por un lado edifico y por otro derribo. Sí, es que no se trata. Y es que los sanguíneos piensan adelantado y están y piensan adelante y adelante, adelante, los demás. Dios no nos llamó para estar a las adivinanzas pensando y queriéndote meter en la mente de tu prójimo, de tu líder, de tu pastor, de tu familia, de tu esposo, de tu pareja, de tus hijos, etcétera, etcétera. En el trabajo, no. Tengamos cuidado, eso es una gran puerta abierta para Satanás y el enemigo. Sí, entonces bien importante. Entonces, se está justificando. Yo, entonces te cuento los ojos, yo. Por eso se puso lentes, yo creo. Entonces, mira qué tan importante. Entonces, reconocer mi conducta. La primera. Sin ir muy lejos, entonces no te hagas inocente. Es lo que está haciendo él, haciéndose lo inocente, o que ignores lo que hiciste. Entonces ya sabemos el caso de Adán y Eva. Buscaron culpables, Génesis 3. Ahora aquí notemos lo que debemos hacer. ¿Qué podemos hacer? 2. Aceptar las consecuencias que provocó. 3. Analizar el motivo de mi actuación, lo que hice. 4. Corregir si es posible o pedir una disculpa. 5. Aprender para no volver a cometer el mismo error. Y 6. Actuar, eso se llama, responsabilidad. Y es sinónimo de crecimiento emocional, psicológico y madurez. ¿Por qué? Porque está aquí, como lo dijimos hace un momento. Gana la batalla aquí, ya tuvo la victoria. Si no, van a venir lo que decimos, las ideas avasalladoras sin fundamento, pensamientos, le llamamos en lo espiritual, carros del enemigo. Y usted los deja entrar, bienvenido. No, eso va a afectar nuestro llamado, nuestro ministerio. Estanca, estabiliza
estanca y no nos deja avanzar, pero no deja avanzar la siguiente. Problemas comunes de notar, que necesitamos notar, es cuando mi expareja, la siguiente, ay sí, no, es que yo no tengo foto. Vale, sí, ¿cuál es? A ver, sí. Cuando hacemos algo, espérame. A ver, déjame ver. La culpa no está. A ver, la que sigue. A ver. Cuando hacemos, sí, ahí está. Acá está abajo, sí, gracias, es que la tengo acá. Ok, cuando hacemos, note eso bien importante. Cuando hacemos, ¿qué? Algo malo. Vea. Entonces, dice, alejado de lo que nosotros o la gente piensa que debería que ser, nos sentimos culpables. O sea, sentirse culpable, no nomás por lo que hizo, sino porque lo que la gente piensa de lo que hizo, o ya sea de lo que le hicieron. O sea, eso es bien importante. Entonces, la segunda acá, porque tengo una adelantada, por eso estoy leyendo allá. Entonces aquí miramos importante. En Proverbios, ¿se acuerda que decimos cuando confiesa sus pecados, se aparta, alcanza la misericordia? Entonces estamos hablando de esas citas. El problema no es la culpa, sino lo que hacemos con ella. O sea, o decides tú seguir con ella, o decides arreglarlas, buscar soluciones para aceptar, para arreglar la solución y pedir disculpas y dejarla. Ejemplo, Mateo 27:3, el arrepentido de Judas. Ya lo estuvimos tratando. Él se arrepintió con Dios, no se arrepintió, perdón, con Dios, sino se arrepintió con los hombres. Entonces, cuando actuamos mal, venimos a reconocer. Cuando actuamos mal, venimos a reconocer. Esto es bien importante, vea, ¿me entiende? O para volver, para corregir o para volver a cometer el mismo error. Reconoce que nuestra conducta fue inadecuada o mala. Aquí, si miramos esta transparencia de esta mujer, ¿qué está viendo usted en esta transparencia? Muy drásticamente diferente que la otra que vimos. ¿Qué está viendo usted? Ella ya no quiere escuchar, o sea, en sí está siendo bombardeada por esas ideas avasalladoras que no deben de tener fundamento, ¿sí? Ahora, si los tiene, pues que las acepte, ¿no? Y las reconozca. Ella ya no quiere escuchar que le estén diciendo, tú lo hiciste, porque mire las figuras o las gráficas de los dedos, ¿se fija que todas son diferentes? Acá le está diciendo, ya lo hiciste 2 veces y no te acuerdas. Vea, vea. Y ella mejor está tapándose, ¿me entienden? Y el otro de acá que le apunta nomás con el dedito dice, le está diciendo, pero es que yo me acuerdo cuando aquella vez, ¿te acuerdas? Entonces, vea cada una. Entonces, la pobre mujer está ahí. Entonces, nuestra conducta, no podemos calificarnos por lo que hacemos, porque hacemos muchísimas cosas, ¿cierto o no? A veces bien, a veces mal, otras regular. Y lo que hacemos mal, no siempre lo hacemos, dice, por maldad. Pero, ¿cuántos ofenden aquí sin darse cuenta? Bueno, Marjo, ya ha pasado. Todos. Recuerda lo que estuvimos estudiando, que una cosa es lo que hablamos, lo que está haciendo el transmisor, y otro lo que está haciendo, cómo lo está haciendo el recibidor, el que está recibiendo. A lo mejor ni siquiera está recibiendo lo que el transmisor le está diciendo, lo que le está diciendo. Y ahí es donde empiezan los malos entendidos y desacuerdos. Entonces, algo bien importante que tenemos que hacer es reconocer. Ahora miramos 3 partes abajo. Dice 3:4. Puede ser por los desconocimientos. 2. Por no analizar adecuadamente una situación, por dejarnos llevar. ¿Por qué? Por nuestras emociones. ¿O qué dice ahí? O por error. Entonces, es bien importante. Ahí está. Entonces, ahí está la que quería. Estaba esa atrás.
Bueno, pero aquí quiero tocar un punto bien importante. Los problemas más comunes de notar normalmente son cuando mi expareja no tiene la culpa. Según ella, oiga esto, recuerde que siempre que hablamos de ambos. Según él, están conmigo, aquí dice según ella, según él, ¿sí le puse ella? Ay, me faltó él, discúlpenme, casi dice según ella, según él. El culpar a los demás tampoco soluciona nada, pero si me sirve para no responsabilizarme de la parte que me corresponde, esto significa: 1, jugar el papel de víctima y justificar mis conductas malas. 2, enfocarme en el otro para tapar mi dolor. Y 3, por último, ¿qué dice ahí? Enojarme y sentirme mal con mayor energía. Mire, muy pocos, yo me ha tocado, muy pocos he escuchado, yo años, como 2 o 3 he predicado el capítulo 1 de Isaías, pero muy pocos me ha tocado escuchar que prediquen de esa palabra. Yo, como Dios toma al profeta Isaías y viene y le dice al pueblo de Israel, y a todos los creyentes, y más en este tiempo que están, son llagas podridas. Les hace una expresión totalmente, una hilera de, hasta la decadencia que había caído espiritual en todas áreas de pecado, el pueblo de Israel, que les dice, están podridos. Como él tiene algo que le dijo a Isaías, se lo dijo también acá y lo volvió a recalcar a Malaquías y le dijo, si yo soy tu padre, ¿dónde está pues mi honra con que me deberías de alabar y de honrar? Se da una idea un poquito, y él mismo es el que le da el mensaje a Isaías, el Señor. Mucha gente cree que Isaías es escatología y Dios le dio de todo, le reveló nacimiento, le hizo todo, sí, pero le quitó a su Dios. ¿Y quién era su Dios? El rey Usa. Fue después que él tuvo la experiencia preciosa, pero antes no era más que un hombre inmundo de labios. No lo digo yo, ahí lo dice la palabra. Por eso cuando él le da el mensaje que le diga a Israel, ¿a poco cree que nomás era para Israel cuando les dice, venid a mí, estemos a cuenta? ¿Quieren arreglarse conmigo? Vamos a ver, condénenme, justo, a ver, condénenme, diciendo el Señor. Venid a mí, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Después que ya les dijo, son una llaga podrida ustedes. Lea todo el capítulo para que vean, no lo estoy cuenteando. Entonces, ¿el Señor qué está haciendo ahí? Ayúdenme, a ver, estudiantes. ¿Está qué? Está culpando. Ahí el Dios Creador, aunque nos ama y los ama a Israel y a nosotros, está culpando y haciéndoles ver su condición por haberse apartado de Él. La culpa. Por eso es tan importante que cuando la reflejamos, ¿verdad?, en la palabra. Y sin embargo, ya en el 55 de Isaías 6:7, leámonos, ya le habla de otra expresión. Leamos esa porción. Isaías 55, ahí ya le habla en otra expresión. Vea conmigo esa cita. 55. Dice 6 y 7, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está acá cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ay, me encanta esta parte. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia,
al Dios nuestro, que será amplio y perdonar. Pero vea a dónde se refiere, a dónde se enfoca. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus, míreme, sus pensamientos. Mire el enfoque, sus pensamientos. Acá ya está haciendo una invitación. No podemos jugar a tener la mente del que está ahí a mi lado y saber lo que piensa. ¿Me está entendiendo ahora sí? Entonces, esto es bien importante que lo entendamos. Entonces, en una situación, ahí enseguida vamos, donde nos quedamos, en una situación, entonces vea esto tan importante, en una situación de dos, o ambos son responsables. Ay, ¿qué hice? Aún si se trata de violencia física, el que golpea es responsable por agredir, el otro por permitirlo. Oiga, los dos están pecando, los dos tienen culpa, ¿sabía usted? Por no hacer nada o por no abandonarlo. Pues sabe que dentro del cristianismo todavía hay hombres que quieren ser boxeadores y karatecas y no sé qué tanto, avientan a la mujer por allá, le dan sus... y quieren hacer y deshacer, se siente bien macho menos. Y déjenme decir, hasta que no, ¿quién tiene la culpa? No, pero sabe que sí, pero sabe que también, y las mujeres golpean ya. También golpean a las mujeres, también hay un montón de presas en la cárcel por golpear al marido, porque lo traen ahí todo arañado y golpeado. Sí, ahora el punto aquí importante es que tanto es culpable el que golpea como el que se deja golpear. Yo eso lo aprendí de mi primer pastor, ahí fue donde el Señor me abrió los ojos. Mi primer pastor me dijo, mijita, usted es templo del Espíritu Santo. Y usted sigue dejando que la sigan golpeando, pateando y todos los golpes por haber. Dice, ¿sabe qué? Yo tenía mi pelo, pero lo tengo chino, nunca me lo plancho, pero mire, hasta acá tenía mi trenza. Pero mira qué bonito me arrastraba. Bonito. Luego después no se cansaba y luego le hacía con la mano en la puñada. Y mi mamá, esta abierta que tengo aquí, pues. Ya, pero el hoyito que le quedó ahí también fui yo. No buena blanca, me cansó, una falta por no buena blanca. Ya la última, ya, pues salió el otro, ¿no? Quiero que. Pero ¿quién tiene la culpa? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora busquemos la raíz. Un hombre golpeador ¿es culpable? Vamos a la raíz en que duela. Pues sí, está golpeando, pero viene de una familia disfuncional, donde hubo maltratos, abusos, golpes, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, igual, mujeres golpeadas también, ¿por qué? Porque la madre también fue golpeada por la madre, por la abuela, etcétera, etcétera. Por eso vienen de familias disfuncionales. Y eso es lo que pasa. Se lo cuento en mi testimonio y ahora lo veo, que no, venía de una familia disfuncional. Yo también. Gracias y risa con la hermana Leti, que en su trabajo sí que dicen, ay, ya párate, ¿por qué eres así, así? Hoy dices por tanto balazo que escuchaba cuando estaba niña, tenía ¿cuántos años? 5 años, tanto balazo. Nomás llegaba el don, ya llegó su padre, papá. Pues como estábamos, ya la pieza ahí. Entonces, y a veces de una idea, ¿por qué? Ahora, tenía la culpa por un hermano de mi padre que lleva una relación bien bonita en México, que para honra y gloria el Señor me lo dio para Cristo, bien de hueso colorado. Estos hoy vienen de sacerdotes, curas, monjas. Yo vengo por parte de allá, sus hermanos de mi papá y ellos, monjas y todo eso, pero para ver grande la cuestión, me platica que mi propio abuelito, papá de mi papá, le metió una vez una golpiza, le dio hasta que se llenó. Oiga esto,
y tomó y lo aventó a un barranco bien profundo. Fuerte. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Y dice que él y otra persona fueron y lo sacaron. Y el punto aquí importante es que mi padre, oiga esto, nunca nos puso una mano. A mí sí 3 veces, pero porque le rezongué. Y porque le rezongué de verdad, la verdad no vale, pero incomoda. Pero me dio el gusto que le dije sus verdades, ¿verdad? Entonces, 3 veces nomás me cacheteó y me sacó el mole. Sí, me sangró. Y lo digo como testimonio. ¿Él tenía la culpa? No, venía de un hogar disfuncional. ¿Sí? Entonces, es lo que pasa, lo que no entendemos a veces por falta de información, aunque lo vivimos, porque no conocimos. O sea, la historia, ¿me entienden? Genealógica de la familia, la cultura y todo de ellos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso. Ahora ya lo venimos a entender y lo platicamos, como si nada, porque ya lo superamos. Pero yo tengo que seguir sintiéndome culpa por todo eso. No. Tengo que estar llorando ahí porque le dije, mamá, mejor muérase. Ay, sobrino, para pegarme, mejor muérase. ¿Yo tengo que seguir con esa culpa? No. Imagínese que ella está gozando en el cielo y imagínese bien arrepentida, se bautizó y bien arrepentida y todo, y que yo esté acá todavía. Ay, perdóname por todo lo que te dije. No, tenemos que aprender a superar y soltar totalmente todo lo que vivimos, y no importando si esté la persona o no con vida. Eso es bien importante que lo entendamos. Sí, es muy importante que usted y yo entendamos eso. Ahora miren, dice, vamos a terminar esta parte primero y luego vamos a terminar la página de aquí. El otro, oiga esto bien, entonces, ¿nos quedamos dónde? Ayúdeme, ¿en la transparencia? Sí. Ok, independientemente, dice de que tan culpable sea nuestra expareja o la persona, independientemente, otra persona que sea, familia de Dios, etcétera, qué tan culpable sea nuestra expareja o la persona que agredamos, si nos centramos en ella, no hacemos nada por mejorar nuestra situación personal. Y eso, ¿sabe qué? Va a traer, ahora sí, un montón de ¿qué? De resentimientos. Entonces usemos estas características de ejemplo de cosas por las que deberías disculparte, que son muy importantes. ¿Por qué me debería disculpar? Uy, se nos fue el tiempo y no lo he sentido. ¿Por qué me debería disculpar? Ejemplo, cosas por las que nos deberíamos disculpar. Decir, ¿por qué te tienes que disculpar? Porque siempre dices que no, y no deberías decir no. Segundo, ve a la izquierda y luego a la derecha. Decir, ¿realmente lo sientes? A la izquierda, decir la verdad, pedir ayuda. A la derecha. Izquierda, necesitar un tiempo a solas. Usted no se da ni una idea de cómo de veras ayuda esos tiempos a solas para reflexionar. Señor, no nomás por orar y orar, es maravilloso hablar con Dios, pero Señor, a solas, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, reconocer también nuestras condiciones, ¿me entiendes? Entonces, del lado derecho, decirlas lo que piensas, tus errores a la izquierda del pasado, y luego dice, la última del lado derecho, tomarte un tiempo para responder ¿a qué? A un mensaje. Ahora, reconocer los errores pasados, y la única manera que lo vas a pensar es si te pones, agarras un espacio a solas y te pones a meditar, a pensar.
Pero si nomás hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, ni tiempo vas a tener para pensar. Hasta cuando vas con Dios, puedes hablarle un montón de lenguas. Yo creo, no estoy diciendo que no hables lenguas, no me malinterpreten. Y puedes sentirte muy espiritual, pero si no paras y no le das tiempo a que Dios te hable, tú te vas a edificar cuando hablas lenguas, y eso no te va a hacer más espiritual. Las lenguas son buenas y más en guerra espiritual, ahuyentan a los demonios, le tienen un miedo que no te das ni idea. El Señor reprende al diablo, pero sí. Pero, ¿me entiendes? Lo que te va a llevar a ti, a mí, ¿me entiendes? A una convicción, como dijo Jesús, de pecado, de que estamos mal, que sentimos culpa o que nos sentimos culpa por lo que hicimos o lo que nos hicieron. Y es estar a solas con Dios y escucharlo a Él. Tenemos que aprender a escucharlo a Él. ¿Sí? Entonces, vaya conmigo a esta última parte de aquí su manual, donde dice, abajo, la culpa, ¿dónde nos quedamos? Y ahí, donde dice culpa y pecado bajo el prisma del protestantismo, que es, ¿está conmigo? Ok. Importante, es buscar definiciones de qué. Ahí está una clave importante, de la culpa. El pecado en el protestantismo, y así durante la reforma, los reformadores protestantes, Martín Lutero, uno de ellos, Juan Calvino, mantuvieron, oiga esto bien importante, el acento agustiniano del pecado original y de la gracia de Dios como medio de ¿qué? De redención. Usted sabe que Martín Lutero, no sé, los que saben la historia tal vez sí sepan, no han visto la película, pero en realidad la historia está más verídica, ¿no? Cuando ve la historia uno, pero él tenía tanto problema de ceguera, ¿no? Siempre lo miraba con gafas. En aquel tiempo no había operaciones como la que me hicieron a mí, que ya lo puedo ver, ya no lo miraba. Pero él perdió su vista con un Nuevo Testamento que le regalaron, oiga esto, y un mismo monje de ahí donde estaba el monasterio se lo regaló, y a escondidas con una lamparita él le dio vuelta y vuelta al Nuevo Testamento, y ahí fue donde se encontró la salvación por gracia. Por eso ese hombre se le llama uno de los primeros padres. ¿Por qué? Porque fue ese hombre, no le importó que, aunque tuviera una punta de quitarle la vida, no le importó, y él se afrontó contra el Papa y contra todo lo que es el clérigo y todo, ¿me entiende? Entonces, de la iglesia tradicional, hablar la verdad. Él les dijo, cuando escribió las 500, ¿me ayuda? 517 creo tesis, algo así, y él mismo les dijo que no deberían, oiga, claramente les dijo que no deberían, la salvación no era por hacer mandas, sacrificios, y luego se agarró poniendo todo eso, lo que es en toda Alemania, imagínense, y Roma, ¿se imagina? Pues se le vino todo el populacho encima, pero fue el hombre que tuvo el valor de pararse enfrente, y él mismo testifica que él fue salvo por esa porción de Gálatas, el justo por la fe vivirá. Es por gracia, dijo él después, no por obras. Esto es bien importante. Muchos cristianos se agarran de, no es por obras. No, dice Santiago, las obras sin fe es muerta. Entonces, también tenemos que aprender eso tan importante. Entonces, vamos aquí hasta terminar esta parte, aquí donde nos quedamos. Entonces dice, vea, entonces, Ulírico Zuinglio considera el pecado desde el punto de vista de un mal heredado. Los arminianos y socinanos negaron de forma
taxativa el carácter hereditario del pecado. Y oiga esto, y el teólogo alemán protestante del siglo, dice 29, Friedrich, a ver, los que saben bien inglés, gracias, argumenta en relación al pecado que este se debe a la ¿qué? Total incapacidad humana, oiga esto, para distinguir entre una dependencia absoluta de Dios y una incapacidad humana para distinguir entre la dependencia absoluta de Dios y en subjetiva relativa al mundo temporal. Ahora yo le pregunto esto, ¿y tiene razón? Sí. ¿Por qué? Porque miren esta nota importante. Entonces, Primera de Timoteo 2:16. A ver, vamos a leerla rapidito. Primera de Timoteo, ya se nos fue el tiempo, pero quiero. Primera de Timoteo 2:16. Vea lo que dice ahí. Ay, esta segunda. Rapidito, Primera de Timoteo 2:16. 2:16 está mal, se me estoy equivocada en eso, va a ser primera. Déjenme ver a ver si me escribí ese. No, hay 15. Yo pensé que no hay. No, sí, esa no, espérame, déjame hacer la segunda. Perdón, aquí está. Dijo alguien, es de humanos equivocarse, hasta los estoicos lo dijeron. ¿Perdón? Segunda de Timoteo 2:16. Dice, ok, no, pero no tiene nada que ver con esto, porque está hablando de la conciencia de lo que estamos hablando. Bueno, mire, vamos a ver, los creyentes protestantes preguntan, ¿por qué muchos rechazan la historia? Le hago una pregunta, si alguien lo encuentra por ahí, pues me ayuda, pero ¿por qué muchos rechazan la historia de estos personajes que son prácticamente los padres de la iglesia? Por eso es que muchos cuando le hablan de estudiar teología, usted viene a ser criticado, le van a decir, ya lo están llenando ¿de qué? De palabra. ¿Ha oído esos comentarios? Sí. Entonces ya le están enfocando, o sea, en vez de que usted reciba información, que usted se aleje. Mire, no por nada y me quito el sombrero, pero el papá de mis hijos fue buen maestro, daba unos estudios que nos transportaba. Su área era la enseñanza. Entonces, el punto es que cuando entró al seminario, escuchó la palabra de hermenéutica y como es palabra griega, viene de un dios Hermes, dijo, ay no, yo no voy a estudiar hermenéutica. ¿Sí me entiende? Entonces se fue, pero no se metió a fondo a estudiar toda la historia, el por qué, de dónde, cómo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Se salió y sin embargo daba unos estudios, pero él solo usaba la Biblia. Entonces, hay personas que van a decirle, yo le creo si está aquí, si no, no. Como todos esos, o todas esas que se llaman las grandes profetas, o los grandes, ¿cómo voy a creer que usted va a venir a darme una palabra profética si ni siquiera conoce la biografía, la historia, la vida de los profetas? ¿Estamos aquí? ¿Se da cuenta? Pero si es el Espíritu Santo, yo ya sé que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a hablar ¿qué dijo Jesús? O voy a hacer lo que dijo, no se preocupen, le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo hablará, no nos saque del contexto, le están diciendo cuando estén ante los alguaciles, ante el gobierno, etcétera, todo eso, yo voy a hablar, pero si ellos no eran capacitados y preparados, o no se llenaban de la palabra del pan del cielo, óigame, ¿qué voy a profetizar? ¿Qué voy a hablar? Una palabra siempre, si es profética, tiene que venir siempre con base, fundamento bíblico.
porque de lo contrario, ¿por qué no se cumple? Porque era de hombre, ¿sí? A una de dos, o porque era desobediente a la persona y nunca llevó a cabo la visión de Dios. Pues estamos entendiendo, esto es bien importante. Entonces, ya para terminar, la última parte, la siguiente, y vamos a terminar esta parte de aquí. Quería leer, si estaba refiriendo a ese, Tito, vaya conmigo a Tito, porque como estamos hablando de la conciencia culpable cauterizada en la Biblia, y si estaba, la otra cita si era correcta, pero vamos a leer, escribí dos, primera Timoteo 2:16 y Tito 3:4-5, que lo voy a leer aquí, ya lo tengo a la mano, ustedes me escuchen, donde dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia en el, oiga esto, lavamiento, me encanta esta palabra, de la regeneración, y por la renovación de ¿qué? En el Espíritu Santo. No hay nada, si no está en el Espíritu Santo, estoy leyendo Tito 3, 5 y 6. Vea cómo está diciendo, o sea, Él nos salvó, no es por obras, pero lo que me llama la atención aquí, amor y misericordia, todo lo que usted quiera ir, pero aquí es el lavamiento de la regeneración, una renovación de su espíritu. Pues, recién que yo empezaba a dar clases, me vino alguien y decía, bien preparado y todo, no, venía más preparado y me dijo, dice, ahí está hablando, dice, usted dijo espíritu y está hablando espíritu, dice, con mayúscula, es santo, con minúscula, dice, ahora la S, siempre está de la E, estoy hablando de E, espíritu, el espíritu es el Espíritu de Dios, con E mayúscula, y luego dice, y con E pequeña es espíritu humano. No sabía inglés si no le había dicho, ¿really? ¿De veras? ¿Por qué? Si era pura manuscrita, ¿no? No tenía capital como dicen en inglés, está saliendo inglés, no era mayúscula, todas era manuscrita, pura letra pequeña, ¿me entiende? Ahí es donde a veces nos vamos, ¿me entiende? O sea, y aquí la palabra me llama la atención, Espíritu Santo nos regenera. ¿Qué nos hizo? Regeneró. Y luego dice el 6, y ahí cerramos, el cual derramó en nosotros abundante, ¿de qué? Abundancia. Abundantemente, gracias. Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificarnos con su gracia y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la eterna. Mire, con todas estas promesas. Y que alguien venga a decir, ¿quién es la culpa? Imagínese, y sigues teniendo la culpa y haciéndote culpable de, dice Hebreos, me encanta el capítulo 5, léalo allá, verá, de obras muertas. Nosotros ya no tenemos, es más, hasta el escritor de Hebreos lo dice bien claro, ya basta, dejémonos de imposición de manos. No está diciendo que no ponga las manos sobre los enfermos, nomás que no lo haga con ligereza como dice Pablo, sino, y de doctrinas, de bautismos, que ya salga de ahí, ya crezca, ya madure. Es a lo que se está, de doctrina, le hace una lista ahí. Se está refiriendo a eso. Vamos a la última transparencia y ya terminamos porque ya se nos fue el tiempo. ¿La siguiente? No, esa no. ¿Sale otra? Sí. No, así. Ahí. Ve ahí. ¿Deseas tú? ¿Es analizar o...? Analizar, sí, analizar. ¿Ahí está? Sí. Analiza tus respuestas y entiende el motivo real de tu actitud. Nota importante. En ocasiones nos cuesta trabajo ser honestos con nosotros mismos. ¿Y por qué no estamos acostumbrados a un análisis detallado? Porque no nos gusta
no son palabras que nos confronten, no, lo que podemos encontrar, pero es la única manera de mejorar en nuestra vida. Acepta tus sentimientos y pensamientos. No es lo mismo, vea, sentimiento, lo que estás sintiendo, y los pensamientos son normales, dada tu situación y forma de ser. Pero el entenderlo y aceptarlo sin juzgarte ni criticarte no significa que lo justifiques y no hagas nada al respecto, ya que la culpa nos hace sentir mal, causando un efecto doloroso. Yo tiendo a regañarme yo solita. Entonces, cuando cometo un error, yo siempre digo, pero no crea que es que me esté poniendo abajo, no, simplemente me regaño y lo aprendí de mi nieta. Tenía 4, yo la crié de 6 años y hasta los 6 años, y una vez oí que dijo, ay, ¿de dónde eres? Alía Mahoney, la niña, se ponía a orar conmigo, hablaba en lengua, usted lo mira bien lindo. Entonces, y un día dijo, ay, ¿de dónde eres? ¿Sabe qué? Se le cayó no sé qué. ¿De dónde eres, Alía Mahoney, para traer un trocón? Le dije, no, mija, no se dice trocón, se dice trocada aquí, y otra más salía, es trocada. Y yo me regaño yo. Y no porque, pero si comete un error, le digo, ay, Castillo, ¿de dónde eres para traer una trocada? Y si mi hijo me oye, o alguien me haya conocido, de Mero, Michoacán. Entonces, sí, entonces tendemos, a veces, tal vez no sea el área que yo lo haga usted, pero tendemos a regañarnos siempre, tienda a hacerlo con cuidado. Vamos, que lo haga menos, pero no al grado que le afecte. Si estamos entendiendo, eso es muy importante. Terminamos aquí. Dice, entonces, ya que la culpa entonces nos hace sentir mal, entonces, volviendo abajo, la última parte, pregúntate qué quieres hacer para mejorar la situación y aumenta tu bienestar. Dice, el pasado no lo puedes cambiar. Pero ¿qué puedes hacer ahora para mejorar las cosas y solucionar los problemas que resultaron? Es pregunta de tu conducta, la siguiente. ¿Deseas culparte? Hazlo, esa es decisión tuya. No dejes que el falso orgullo y lo que crees que puedes pensar de los demás impida y acepte tu responsabilidad y que corrijas tus acciones. No solo es por la persona que resultó afectada, también es por ti. O sea, nos beneficia a ambos aceptar nuestra culpa. Aprende a separar lo que es tu responsabilidad de la responsabilidad de los demás. Si tú lastimaste a alguien o esa persona se fue y digamos que chocó un carro o un auto, ¿no? Y tú eres responsable de haberlo lastimado. Pero si él subió al carro y manejó, él es responsable de haber chocado. Tampoco eres responsable de los sentimientos de los demás. ¿Se da cuenta? Ambos. Estoy usando esto para ver, ambos. O sea, vienen sintiendo que culpa. Tanto el que pega como el que le pegaron. ¿O nadie no ha tenido aquí accidentes más que yo? Bueno, entonces, no doy ni idea. Y termina. Nuestras emociones no están causadas por los hechos o las palabras de los demás, sino por lo que nosotros pensamos de esos hechos o palabras. ¿Ven? Es lo que pensamos. Entonces, terminamos. La siguiente era esto que le puse. Entonces, la culpa con los sentidos fisiológicos, y esta es la última. Terminamos al cabo, acuérdense que estamos dándole la última, por eso es que estamos terminando. Esto es muy importante. Y estas características no solo pasan en las escuelas de nuestros hijos, nuestros nietos. Es importante que usted se dé cuenta que la culpa con los sentidos fisiológicos vienen a producir, se fijan las oraciones que puse abajo, o sea, no nomás es el bullying y no nomás hay bullying en las escuelas,
sino también en los hogares, en la familia, en nuestras amistades, en las personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces, fue una hermana a inyectarme esta mañana y esta mañana no fue el sábado de la mañana. Entonces yo estaba de lado porque el líquido era muy fuerte, ya termino el líquido, ¿sabe qué? Y estaba de lado, pero como la ventana del baño estaba dando hacia acá y ella estaba un poquito besita y me lo tapaba, ahí estaba parada, estábamos platicando bien a gusto y todo. Entonces se mueve, le dije, no, quédate ahí, le dije, me estás tapando el sol, pero yo no lo hice con mala intención. Y dice, ay, está risa. Le agarré la mano, oiga lo que le hice. Le agarré la mano y dije, no, tú sabes que te quiero mucho, hasta se la besé, tú sabes que te quiero mucho, no te la dije con esa intención porque ya el Señor me regañó. No, es que me estabas tapando el sol bien rico porque me estaba perturbando. O sea, entonces, ¿ve? ¿Cómo puede? ¿Puede parecer bullying? ¿Sí o no? Que calladito. A unos no, dependiendo de su temperamento, a otros sí. A los sanguíneos, sí. A los coléricos, vámonos, dice el hermano Romero. No, pero a los melancólicos, no. Ellos dicen, no, yo sé que estaba jugando la pastora, estaba siendo amena, pero no todos lo toman así. Entonces yo termino con esta materia, y mucho, como les digo, olvídese, mucho información basta, pero no podemos alcanzar todo. Entonces el abuso no siempre es físico, las burlas, el acoso, los chiflidos. Hoy de esos hombres macho menos, dijo mal, se creen macho más, esos macho menos, y empiezan a chiflar, te estoy hablando. Miradas lascivias, para eso tiene su recámara. Que anda ahí, ¿me entiendes? Delante, ahí, qué sé yo, la familia, los niños. Descalificaciones. Y tiene una lista ahí. Entonces, el bullying dentro del hogar, la pareja, las familias, tenemos que aprender a tener mucho cuidado. No les voy a dejar tarea porque les voy a mandar los exámenes, el examen de ¿ok? Así que no les voy a dejar tarea, por eso van a tener 2 semanas para eso. Ahora, ¿cuántos están orando para que encontremos iglesia? Amén. Pues les voy a decir, parece que ya encontramos en Anaheim, para todos los que vienen acá, les va a caer, pero como bendición. Y es con parking y todo. Me citaron para el lunes y pues con la ayuda de Dios siempre, yo como pastora lo sé, siempre que hay cambio es un pues drástico y siempre hay unos que dejan de congregar, se ponen pero, y hasta les dije yo en la junta que tuve el domingo, van a ver a sus familiares hasta por allá manejando 3 horas y a la casa de Dios se nomás mueven retiradito, van a acostumbrar a estar nomás aquí alrededor y estoy orando para que sí se haga porque casi estoy segura. Entonces, que sí, el lunes me citó, me habló una persona y que es, yo creo, la copastora o no sé, ¿verdad? De esa iglesia. Aquí viene la otra. El asunto es que yo usted sabe que cuando uno encuentra un lugar, tiene que someterse a los días y horarios de ellos. Así que cambiarían las clases para los martes, porque los lunes ellos tienen ocupado. Entonces, cambiarían porque vamos a estar nosotros martes, viernes, no vamos a tener nuestro sábado, martes, viernes y domingo, y el sábado nomás nos lo van a dar una vez al mes, y así que pues les doy a saber, y pues casi todos vienen de Anaheim, ¿no? Bueno, excepto a las hermanas, les va a quedar también más cerca a usted, ¿no? ¿Usted viene de Mission Viejo? No. ¿De dónde viene usted? De aquí. Pues sí, aquí estamos, hermana, yo también soy su vecina, aquí voy en la Yucla. Va a quedar lejos. Pues sí, tenemos que agarrar, pues sí, no, pero mire, sí, o sea, estando el tráfico, yo le calculé, entrando el tráfico bien, está 35, creo que 30-35 minutos estando el tráfico bien. No, es que se sube aquí al 22, agarra el 57 Pomona y luego entra el 91, luego entra el 91, casi luego es, creo así me entienden, me van a mandar la dirección. Pero, bueno, apenas me están citando para ir a hablar y arreglar todo. Entonces nomás les doy a saber, si es de Dios, estén orando.
porque ya me citaron, si es de Dios, pues ahí va a ser, amén. Así que... Si se pasan para allá, ¿cuándo serían las clases allá? Pero sería hasta febrero, hermano. No ahorita, sería en febrero, por eso me voy a reunir con él, sería en febrero porque esta persona aquí, pues le tenemos que dar, ¿no? Y también tengo que hablar con eso. Me dijo el Señor en la mañana, si estaba orando en la mañana y me dijo, dile que te dé este mes que entra gratis porque todo lo que le has invertido a la iglesia y para que tengas, porque están pidiendo el primero y el último. O sea, dos meses, ¿me entiende? Entonces, para eso nos vamos a ahorrar $1,000 a todo lo que pagamos aquí. Entonces, es mucha la diferencia, ¿ve? Y ya, no hay excusa. Yo ya hablé, le dije, ¿saben qué? La oración no se para, le dije, la hacemos en Zoom. Le dije, si no nos dejan allá, la hacemos en Zoom, pero todos los que servimos aquí, cada 10 minutos cada quien orando. Y ahí vamos a ver si se duerme o no se duerme. No hay excusa, tenemos la tecnología, amén. Así que gloria a Dios, terminamos esta de la culpa, Dios les bendiga, espero que les sea de bendición, no nomás a ustedes, sino también, ¿verdad? Todos los que siempre están ahí en YouTube también, le doy gracias a Dios, porque aunque yo no lo subo, yo como digo, lo subo por los estudiantes, ustedes bien lo saben, pero gracias a Dios hay unos ministerios que me respaldan y ellos lo están poniendo en la radio porque les gustan las clases, las materias y pues yo lo hago de corazón. Yo les digo, mientras no cobren, todo está bien, mientras no hagan lucro, está bien, porque si yo lo hago por ayudar a los estudiantes, pues la gente que se equipe, que se prepare, eso es más lo importante, ¿sí? Así que bueno, le damos gracias a Dios y estén orando entonces, porque el lunes tengo la cita a las 12 del día con el copastor, creo, de esa iglesia ahí de Naján. Ya anduvimos aquí por varios lugares y créalo, es que yo me gustaría estar en un local, porque así uno tiene libertad, pero lo que pasa es que no todos los locales, las que ya hemos visto, no todos los locales los quieren, no los quieren todos los locales, o sea, no aceptan para iglesia todos los locales. Así que es por eso, es que estemos orando para esa junta. Dios les bendiga, amén. Y